7:25 de la mañana, nos mantenemos muy pendientes de Argentina. Recientemente veíamos cómo la prensa destacaba una cola importante en una estación de servicio de gasolina. Y recordemos que, bueno, la situación económica y también política en Argentina nos mantiene en la expectativa y a la espera, por cierto, del balotaje por las presidenciales. Y nos vamos a Buenos Aires con Claudio Caprarulo, economista, director en la consultora argentina Analítica. Claudio, gracias como siempre por estar dispuesto. Un placer. Claudio, ya va. Claudio, a ver si te escucho ahora. Adelante. ¿Me escuchás bien ahora? ¿Cómo estás? Buen día. Ahora sí, buenos días, Claudio. Mira, no tiene antecedentes en el corto plazo reciente esto de colas para eh, surtir de gasolina los vehículos en Argentina. No, no, es la primera vez que pasa y es Mm, un hecho muy puntual. Yo no diría que mismo que es algo que debería repetirse, ¿no? Hay distintas versiones de por qué se llegó a esa situación. El gobierno lo que señala es que, recordemos que Argentina hace poco tuvo elecciones generales y se especulaba, sobre todo si quedaba primero Javier Milei, que es el candidato que propone la dolarización de la Argentina, se especulaba con que al otro día podía haber una fuerte devaluación. Entonces la versión del gobierno es que las petroleras lo que estaban especulando y estaban guardando nafta es por si se venía una devaluación y al mismo tiempo porque en la Argentina el precio del combustible está frenado, está congelado, ¿sí? Entonces también lo que decían es que las petroleras especulaban con que ese congelamiento se iba a levantar e iban a poder vender más caro. Esa es la versión del gobierno y el gobierno tomó medidas y avisó a las petroleras que si no abastecían al mercado interno no iban a poder exportar. Quiere Por decir que... otro lado, Sí, adelante, disculpa. perdón. Discúlpame, adelante. No, y después la versión del mercado, lo que dice el mercado energético argentino, que es muy importante, que está creciendo mucho también por vaca muerta, es que en realidad hubo un problema de abastecimiento porque no se le dieron los dólares suficientes para importar el combustible que se necesitaba importar en esta época del año, que fue simplemente eso, que una vez que se regularice la importación, iba a fluir nuevamente normalmente. Hoy estos días ya, por ejemplo, se dejaron de ver las grandes filas que se veían, como ustedes muestran en las imágenes, para cargar combustible. ¿De dónde proviene la gasolina que se consume en Argentina y el De la petróleo Patagonia. de la Sí, de Patagonia? la Patagonia. Pero Principalmente de la Patagonia. fíjate qué interesante, Claudio, que tú dices que es primera vez que ocurre y que se considera un hecho puntual y por supuesto les llamó la atención que esto pasara. Las colas a lo mejor quizás no fueron tan largas, ¿no? No fueron kilométricas. No fueron tan largas, pero fueron largas y generaron muchos problemas y sobre todo mucha ansiedad en la gente, ¿no? Como, bueno, voy a cargar nafta porque tengo miedo, voy a cargar combustible porque tengo miedo después que no haya. Entonces Mm. también se generaba un efecto de gente yendo que por ahí en ese momento no necesitaba, ¿no? Todas esas situaciones obviamente a todos nos dificultan la vida en el día a día. Y sabes que eso que describes es un punto sensible para los venezolanos. Me imagino que estás al tanto, porque aquí se ha hecho una constante, bueno, las limitaciones para surtir de gasolina y particularmente en determinadas regiones, pero ya como una situación estructural lamentablemente. Y en este caso, ¿cómo funcionó la información oficial precisamente para aplacar, para mermar los nervios en la reacción de la gente que puso gasolina aun cuando el tanque lo tuviera casi lleno? Bueno, no, el gobierno reaccionó, a ver, la respuesta en el tema de la comunicación, el ministro de Economía y el candidato a presidente Sergio Massa tuvo una reacción rápida, fue también a canales de noticias que por ahí no son tan amigables para él, según señaló él mismo, ¿no? Y dio esta explicación en la cual la responsabilidad, según él, era principalmente de las petroleras. Pero como también la situación no se daba tampoco en todo el país, fue puntual
y mismo en un punto se empezó a normalizar rápidamente, creo que le permitió al gobierno, más allá del ruido, hoy la Argentina se sigue comentando sobre esto, pero que al menos no se sigan viendo, como decíamos antes, esas filas, corrió un poco del eje la situación. Esto, ¿cómo se ubica dentro del ajedrez, dentro del rompecabezas de la situación que vive Argentina? Oye, porque uno desde afuera intenta seguirle el paso a la situación que ustedes viven o padecen, pero ¿qué destacarías tú, sobre todo cuando estamos en la víspera del balotaje de una definición tan grande como esta segunda vuelta presidencial? Creo que estamos en una situación de espera porque todos sabemos que más allá de qué candidato gane, si el candidato del oficialismo, que no es un candidato, eh, es un candidato bastante pro mercado, ¿no? Es un candidato del peronismo que es un candidato que no es, nunca ha tenido problema con las empresas o su posición hacia las empresas. Y por otro lado, tenemos obviamente un candidato mucho más extremo como es Javier Milei, pero todos sabemos que no importa cuál gane de los dos, en la Argentina se va a venir un cambio en la política económica. Entonces, el mercado lo que ve es como esta situación como transitoria, ¿cierto? Como todos estos problemas, todos sabemos que no se pueden seguir acumulando. Uno de los problemas que tiene la Argentina, por ejemplo, es que tiene el precio, como decíamos antes, del combustible subsidiado. Entonces, también cuando se apareció este problema de la provisión en algunas partes del país de combustible, uno de los planteos y la discusión pública fue, bueno, ¿se puede o no se puede seguir atrasando el precio del combustible respecto al resto de los precios de la economía? Entonces todos sabemos que seguramente también va a haber una corrección en el precio de los combustibles en los próximos meses. Si querés, la gran discusión es cómo se va a dar ese proceso y quién lo va a llevar a cabo, porque también en el mientras tanto, mientras la inflación en la Argentina siguió subiendo y hoy tenemos cerca de 11%, 12% mensual de inflación, los salarios no siempre de todos acompañaron de la misma forma. Entonces, bueno, ¿cómo se va a resolver este atraso en el precio de los combustibles, el atraso en otros precios de la economía, respecto también a lo que ya se atrasaron los salarios? Claudio, ¿y cómo está el abastecimiento en medio de toda esta situación que describes de productos de primera o esencial necesidad? No, eso está bien, en Argentina no hay un problema de abastecimiento en el mercado. Digo, vos vas a los supermercados y tenés todos los productos de primera necesidad y también no tanto de primera necesidad. Hoy eso no es un problema en la Argentina. Obviamente después ahí el gobierno tiene un programa de precios cuidados donde a las grandes empresas les dijo, bueno, vos no podés aumentar tus precios más allá de este porcentaje y eso genera distintas cuestiones en el mercado, como por ejemplo que aparezcan productos de la misma marca con distinto tamaño, porque hay un tamaño que pueden vender a un precio y otro tamaño que pueden vender al otro. Hay distorsiones en los mercados, pero no hay desabastecimiento. Eso por suerte no es un problema hoy. Mira, ya se me agotó el tiempo, Claudio. Hace un poquito más de un año, cuando fui a Buenos Aires por primera vez, y cada vez que yo hablo con algún argentino, oye, me emociona mucho porque creo que te lo dije en una oportunidad, fueron 4 días apenas y me vine flechado con Buenos Aires, que fue lo único que conocí de Argentina. Pero yo le preguntaba a la gente en Argentina, bueno, pero si hay una crisis tan grande, ¿por qué yo veo tanta gente en la calle, los restaurantes llenos? Me decían, ese es el turismo, pero a mí me costó entender eso. Y yo estaba hospedado precisamente cerca del Obelisco, ¿no? Que es una zona de mucho movimiento. ¿Tú tienes explicación para eso? Bueno, creo que no es solo el turismo. Primero, a ver, hay un grupo de trabajadores que desde 2020, que son los trabajadores que están sindicalizados, que no quiere decir que le hayan ganado a la inflación, pero la evolución de sus salarios ha estado, ha estado de forma similar, ha crecido de forma similar a la inflación, los que le permitió no perder más poder adquisitivo. Después a los sectores de bajos recursos, sobre todo, por ejemplo, los últimos 2 meses, más allá de que perdieron contra la inflación porque se aceleró, nosotros pasamos de tener una inflación de 6% mensual a una del 12%.
el gobierno hizo muchas transferencias de dinero para que puedan sostener ciertos niveles de consumo. Y después lo que sea la Argentina es que como sabemos que los precios, y como te decía antes, estamos esperando que los precios aumenten más todavía hacia adelante, hay mucho consumo. La gente dice, bueno, si yo tengo plata, si yo tengo pesos argentinos en mi billetera, si los dejo guardando voy a perder, porque cuando vuelva a ir a comprar, voy a comprar menos cosas. Entonces por ahí lo gasto hoy en día. Y después obviamente tenés un segmento de la Argentina de gente que, por ejemplo, trabaja, son programadores o diseñadores y trabajan para el exterior y ganan en dólares, entonces están ganando muy bien. Sectores que no ganan en dólares, pero que de todas formas ganando en pesos argentinos, son sectores que por lo general la crisis les suele pegar menos y siguen teniendo niveles de consumo muy altos. Creo que se explica principalmente por eso, pero no hay que dejar de lado de que hay un sector muy grande de la población que ha perdido ingresos y los últimos años, ya desde el 2018, ha tenido que disminuir su consumo. ¿Sí? Bueno, Claudio, gracias como siempre, es interesante escucharte y sabemos que contamos contigo. Un fuerte abrazo. Ha sido un gusto muy grande. Hasta la próxima, que estén bien. Gracias. Claudio Caprarulo, economista, director en la consultora argentina Analítica, desde Buenos Aires. Volveremos.